Están dando. Lo primero que quiero que me cuenten cómo surge la Semana del Arte Trans, y bueno, particularmente esta semana, ¿qué particularidades tiene? Bueno, mira, en realidad la Semana de Arte Trans ya está presente la idea de generar algún tipo de acción desde el momento en que se crea lo que llamamos la Agenda de Diversidad Sexual e Igualdad Social de la Intendencia de Montevideo, que es un poco la hoja de ruta de la Secretaría de la Diversidad. La Secretaría se genera en diciembre de 2015. En los meses de octubre, noviembre, diciembre generamos un proceso de consultas con distintas organizaciones y ya ahí hay una primera propuesta de promover la visibilidad, ¿no? del arte producido por personas trans, o que tuvieran como objeto, digamos, como referencia a las personas trans. Ese proceso en realidad no es como muy lineal, porque se suma a que en aquel momento UTRU, Unión Trans del Uruguay, tenía la idea de poder abrir un espacio como este, y a su vez Mariana Perkovich, la directora de Cultura de la Intendencia, en conversaciones, en realidad nos juntábamos a fumar en la puerta lateral de la Intendencia, ahí por Santiago de Chile. Y un día me dice: Andrés, no hay ciudad que se pueda apreciar de tal si no hay una semana del arte queer o algún tipo de movida queer. O sea que todo eso fue como decantando allá por 2016 hagamos un primer intento, y fue la primera semana que fue hecha con muy poquitos recursos, con mucho compromiso, y que ahí creo que después nos impactó el resultado. No fue masiva, no tuvo como muchísima publicidad, pero sí que fue como haber plantado algunas semillitas que en esta se van a ver como resultados. Ni que hablar de Team Trans y la propuesta de Leo, pero también la propia Delfina, que hace una primera exposición de fotos como súper militante, que parece que coincide con una ventana ahí que se abre en torno a esa. ¿Puede ser? Para el vasito de agua. Ya, pero no sé, ¿sí? yo soy ustedes dos. Bueno, eso, Susi Shock, por ejemplo, participando, que ahora hay muchos artistas de aquella semana que en esta... ¿Muy bien? Todos conocidos. Buenas. Hola Andrés. Hola. Hay varias propuestas de aquella semana que fructifican en esta, un año y medio después. Susi ya estuvo en la Y primera, a su ¿no? vez quisimos también que algunas referentes que se jugaron por nosotros en aquella primera semana, que ya digo era como muy artesanal, pudieran estar en esta segunda, que sabemos que va a tener mucho más impacto que aquel. Por eso las volvimos también a invitar. ¿Cómo hacen la convocatoria? Eso me interesa. La convocatoria tuvo dos instancias, una instancia que hizo la Secretaría en septiembre o antes. Septiembre del año pasado, con un llamado para que se presentaran propuestas expositivas y artísticas que quisieran pasar, y después hay otra agenda que eran otros artistas y otras artistas que iban a ser invitadas concretamente, que son parte de la agenda general. De ese grupo de ese llamado se presentó un grupo interesante de chicos y chicas trans muy jóvenes, que tienen 20 años promedio, algunos menos, que son bastante amateurs, y es bastante tímido el lugar, ¿no? Nunca expusieron, de hecho no tienen muchos de ellos no tienen formación, hay unos que sí tienen formación, pero es como están dando como los primeros pasos. Se aceptó todo ese grupo, nos sentamos cuando ingresamos con Delfina, ingresamos hace 2 meses, después de que la Secretaría hizo un llamado, y nos presentamos con un proyecto para coordinar la semana. Cuando llegamos, igual ya veníamos conversando, porque por la militancia igual tenemos un diálogo con la Secretaría, entonces ya sabíamos de que venía y veníamos como aportando cosas. Y cuando
cuando vemos lo que se había presentado, era como, bueno, esto hay que hacer algo con esto. O sea, es toda una inquietud de un montón de gente que está buenísimo, pero era bastante amateur, ¿no? Y la verdad es que es como de esos... Con Delfina estamos como muy contentos porque son de esas cosas que sentimos que la primera semana generó y que esta semana y como ratifica el hecho de que es necesario de esta instancia. La verdad es que hoy por hoy, después de 2 meses de curatoría y de laburo y de compromiso de todos los chicos y las chicas, tenemos una propuesta artística fotográfica, por ejemplo, que fue en 3 etapas. Hay una propuesta fotográfica como el primer borrador de lo que querían hacer, una segunda etapa de cómo intentaron hacerlo de nuevo y una tercera etapa ahora que es sumamente profesional. O sea, lo que se va a ver ahora es una exposición de fotos que expresan, porque además ellos están todos en una etapa, como dice Delfina, como una etapa como muy inicial de su identidad y de su expresión y de cómo comenzar. Y eso está muy reflejado en lo que están haciendo. Y están con un montón de inquietudes de que los vean. Y eso está muy reflejado en lo que hicieron. Es como toda la propuesta. Hay una propuesta audiovisual con un videoarte de una chica trans que escribe, y en realidad el colectivo, lo que hicimos es formar un colectivo. Y el colectivo le propuso hacer un videoarte y que además dijera, hay un chico trans que es músico y hace música electrónica e ingresó con el sonido a través de toda la exposición. Está la exposición de fotos y hay una chica que la exposición de fotos son dos chicos trans, y una chica trans que es amiga, que en realidad la chica trans que es fotografiada empujó a los amigos a que sacaran fotos. Es como va por otro lado, y que es la primera vez que sacan fotos profesionales. Todas las propuestas eran con celular, y Delfina les dio una cámara y les enseñó a usar una cámara y laburaron desde ahí. Y después por ilustración también, era como son ilustraciones y eran como enojas chicos, no sé qué, y a raíz de todo el colectivo, de lo que querían hacer y que quería que fuera colectivo y que la gente interviniera, va a ser como una performance, va a haber como una instalación con esas ilustraciones. La verdad que estamos como súper contentos de lo que pasó. Hay como una muestra potente de ese lugar. Y después, bueno, Sofía Saunier va a estar también, que es... para nosotros es como una artista que existe, que está todo el tiempo y que tiene presencia. Y además no le importa si... No tiene su lugar de artista de producir como sea. Ella produce, cuelga, pone, muestra, no sé qué, y no necesita ni siquiera espacios. Ella lo dice además, es tipo, yo ya tengo mi público, yo ya subo a las redes, yo ya sé por dónde, y está buenísimo. Y la propuesta de ella de Trans Montecra me parece que es alucinante. Además, una pionera, ¿no? Porque hace años que está... Sí, totalmente. Sí, igual ahí quisimos como rescatar como un costado nuevo, porque tiene como un trabajo muy, muy interesante de recolectar testimonios, ¿no? De vida, que es básicamente Transur, que también muestra como la cara más dolorosa, ¿no? de las personas trans que viven en situaciones de exclusión. Pero vimos abrió como otra ventana, que era esta historia de documentar a través de distintas imágenes, a través de las redes sociales, el irse en moto a hacer turismo. Y entonces ahí un poco lo que en el diálogo con ella nos pareció que estaba bueno, que era como muy transformador e impactante el hecho de mujeres trans en una situación no esperada ni pensada para una mujer trans, ¿no? En general el estereotipo es que la mujer trans vive de noche, se prostituye, tiene determinadas características, no anda en moto, y no anda en moto, no hace turismo tampoco. Y en esto la verdad es que me parece que ahí también hay, digamos, toda la semana está atravesada por decir algo, y comprometerse con algo. Y en este caso es también decir, bueno, las mujeres trans pueden hacer turismo, pueden moverse a la luz del día, como cualquier otra persona, y reivindicar eso también, que es un derecho, ¿no? El del ocio y el de la libertad. Que no esté el énfasis puesto solo en el sufrimiento o en los padecimientos. Totalmente, que hay esas posibilidades de apertura, porque además, claro, cuando ves los videos, de repente son como videos que registran
una situación absolutamente normal para cualquier persona, pero que cuando la persona es trans es totalmente Es totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Para el ojo hegemónico es totalmente nuevo. Hay videos en Rocha donde van a ver, no me acuerdo si era el Fuerte San Miguel o no sé qué, y preguntan, claro, están con otro grupo de turistas y preguntan qué son esas piedras o esto o lo otro. Y claro, y es una situación donde en realidad se ponen en juego un montón de cosas. En qué medida en el interior del país se aceptan las identidades trans, en qué medida se vive con, claro, a la luz del día. Eso le sumás que son cuerpos, no solo que son cuerpos trans, sino además que son diversos, porque está Cecilia, que tiene otro tipo de cuerpo que no es el hegemónico tampoco, en ningún sentido, entonces... Ni siquiera el hegemónico trans. Claro, exactamente. Y Meili, que además y Meili, se junta con una identidad trans, una identidad oriental. Sí, china. claro, ella decide vivir con una identidad china y también es todo eso en moto, en un cuatriciclo y andando por la costa de Rocha. Es como un montón y es como un acto político en sí lo que están haciendo. Si tuviéramos recursos sería una película. Sería una película totalmente. Va a haber registro. Sí. Además, una cosa que creo que es importante que ha pasado durante todo este proceso de construcción de la semana, y de todos los diálogos con los artistas, y también empezamos a estar en diálogo con todos los directores de las sedes, de terminar de la Semana de Arte Trans, y también quiere poner en la mesa del arte y de la cultura nacional, y se volvió también regional e internacional por ciertas características que tomó de vinculación, el hecho de que como individuo nos pongamos a pensar cuántas veces vimos a una persona trans en un cine, en un teatro, en un museo, y cuando te das la respuesta a eso es seguramente nunca. Entonces el derecho a la cultura y al arte, no solo como artistas o como generador de cultura, sino como espectador, tampoco está. Entonces el derecho a la cultura en las personas trans ni siquiera está ejercido para disfrutar del arte. Sociedad dice, nos negaron la belleza, y ese concepto también mueve a la Semana de Arte Trans. Entender para el mundo del arte que hay algo que está pasando, y es que no es que no llega un proyecto de arte a una convocatoria de la Intendencia o del Ministerio de Cultura, que son totalmente abiertos, porque las personas trans no tienen ganas ni siquiera acceden a poder ver una obra. Entonces, si vos no ves una obra de arte, si vos no ves una película, la primera motivación, hablo por mí, por ejemplo, mi primera motivación en el cine con él fue ver una película. A mí me llegaban a emocionar hasta las lágrimas de niño las animaciones de Disney, y por eso quise dibujar y hacer animación. Para eso hay que acceder. Para eso hay que acceder, tenés que poder ir, sentarte y mirar, si no ves una obra de arte, no te despierta ni el gusto, ni el interés, ni si tenés esa cosa de que querés expresarte a través de eso, no sabés que te podés expresar, si nunca lo viste. Yo no soy artista, ¿no? Pero tiendo a pensar que el camino artístico en general empieza con la imitación, ¿no? Yo veo cosas que me gustan, referentes que no sé qué, y empiezo a imitar hasta que voy descubriendo un lenguaje propio, una forma de hacer o lo que fuera. Claro, para imitar primero hay que usarlo y hay que ver. Eso me parece que es fundamental en la semana, que nos pasó de descubrirlo de los diálogos, ¿no? Y de terminar de cerrar, a punto de empezar la semana, terminamos de entender eso, que es un punto fundamental para que todos entendamos por dónde viene la mano. O sea que el sesgo del lado del derecho y de la ciudadanía surgió. Claro. No fue algo con lo que empezaron a pensar. Empezamos a pensar, sí. También. O sea, el concepto arte trans no es una corriente artística. El concepto de Semana de Arte Trans es sumamente político y social. O sea, es como poner en la mesa que esa expresión artística de esas personas o de la mirada hacia esas personas no está. Y cuando seguimos desarrollando durante la semana, durante estos meses, evidente. se empezó a hacer como más evidente este pequeño detalle a la hora de conversaciones de gente que de repente te dice, ¿y por qué se una Semana de Arte Trans? Claro. ¿Y por qué el arte trans no sé qué? A ver, no, para un poquito.
Y esa es... Yo estoy esperando la pregunta, ¿y por qué no una semana de arte heterosexual? Claro. De hecho, creo que en un tweet de Sí, alguno pasó. Y la respuesta es lo esa. pusieron, ¿viste? ¿Por qué una semana de arte trans? Y por esto mismo que te digo. ¿Cuántas veces has visto a una persona trans en un museo? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hablar de esto. Es hablar de esto y ponerlo a la mesa. Ojalá en unos años no haya más semana de arte trans y este proyecto que es sumamente, que está muy muy bueno, termine construyéndose en otra cosa y tenga otro título. Pero por ahora es necesario nombrarlo para que todos pongamos el foco ahí y nos cuestionemos. Y hay otra cosa que está en el programa, que no lo tenemos en papel, que llegará el lunes para que todo el mundo se entinte las manos, pero que lo ponemos ahí y que está desde el comienzo de la Secretaría, la agenda y demás, que es este tema de que, claro, los derechos humanos son indivisibles y además interdependientes. Entonces, vos no podés pensar ni los derechos culturales desvinculados de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, ni aquellos desvinculados de estos otros, ¿no? Hay una frase que repetía Nelly Goitiño, directora de teatro, que tuve la oportunidad de conocer en su momento, que fue Dila de Montevideo también, y que decía: no hay pan sin canto, ¿no? Y entonces me parece que también la Semana Arte Trans viene a decir algo así como tenemos una deuda enorme pendiente en términos de derechos sociales con las personas trans, pero no nos olvidemos que no se trata solo de comer, hay que comer, hay que trabajar, hay que tener todos esos derechos y bueno, el gobierno nacional y el departamental se trabaja por eso. Pero también hay que garantizar derechos de acceso a la cultura, de disfrute de la cultura y de poder ser productor. Porque además, si en mi experiencia ya a nivel como personal, uno encuentra que, claro, esos recorridos vitales tan distintos de los nuestros, sin lugar a dudas producen, cuando logran traducirse en una propuesta artística, es una propuesta increíble, ¿no? Súper creativa, solo por el hecho de que hay una mirada de la misma realidad que compartimos totalmente distinta, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos ves Susy Shock, su propuesta poética o musical, cuando ves a la propia Valeria jugando como juega ella en su propuesta musical con masculinidad y feminidad, cuando hay un momento que canta una canción con las dos voces, ¿no? Cuando ves esto que comentábamos antes, estas otras ya propuestas más locales como la de Sofía, claro, es toda una mirada que uno no la tiene porque como no atraviesa ni vive en esa piel, esa experiencia. La propuesta, por ejemplo, fotográfica de Delfina, que va a presentar en esta semana, que está basada en un ciclo que hicimos en la Secretaría, que se llamó Intersecciones, que la idea era ver a las personas LGBT cruzadas por otras desigualdades, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con las personas LGBT afro o LGBT y privadas de libertad? Y entonces ahí dijimos, bueno, está buena la idea de una muestra fotográfica que recorra estas mismas desigualdades. Las fotos que vienen a reflejar esas desigualdades son completamente distintas a las que yo hubiera pensado que se podría. O sea, si yo hubiera salido con una cámara a hacer ese mismo itinerario, me hubiera ido para otro lado. Y sin embargo, después cuando ves el recorrido que hace Delfina con la misma idéntica propuesta, decís, claro que vale la pena contar con estas otras miradas, porque son únicas, ¿no? Sí, a mí me pasó con los chicos de la colectiva, me pasó eso, me pasó de que terminaron como explorando por primera vez y además del compromiso, ¿no? Porque la primera charla que tuvimos fue, bueno, ahora se tienen que comprometer, o sea, esto, si no nos llega y no puede pasar esto. Y tal, la propuesta que presentaron, cuando terminó todo esto, la última propuesta fue una instalación que era para el EAC, nosotros no la podíamos contener, no realmente, era una instalación de verdad, con una carpeta increíble, con una propuesta de instalación, con escenografía, con un montaje que era como tal, nos desbordaba de capacidad, realmente no lo podíamos producir así, y es una pena no poder hacerlo, por lo menos en esta vez, y tener que traducir, pero fue como muy lindo
decir, bueno, tenemos un proyecto que está buenísimo y ahora lo tenemos que sacar a la realidad de lo que vamos a poder hacer desde nosotros, desde lo curatorial y tal. Y estamos como explicándoles que, bueno, no es que es un trabajo perdido, sino que todo lo contrario. Es como, bueno, ese es el camino. Es como artista muchas veces tenés que pensar en un proyecto que va a ser magnífico, gigante y no sé qué, y después llevarlo a la realidad del presupuesto que vas a poder presentar o de lo que vas a hacer. Pero eso estuvo de más. Bueno, cuéntenme algo de los extranjeros, porque hay gente extranjera las extranjeras. Tenemos a, bueno, Susi, yo tenemos Susi. Susi, que es un poco, Que abre, yo te diría, ¿no? abre, pues es un poco, el otro día capaz que si digo esto después me lo reprocha, pero para mí es una onda Mercedes Sosa trans, ¿viste? Es como, tiene como esa autoridad de alguien que está diciendo, de hecho, te diría que nuestra mirada sobre la segunda semana de Arte Trans está súper influida por varias de las cosas que ella trajo en la primera. Teen Trans fue también cuando me encuentro con Susi, que no la conocía, me encuentro en la primera semana de Arte Trans y yo había generado esos 4 personajes Teen Trans que tenían como una historia detrás, pero era como también bastante tímido porque estaba conociendo la realidad y una cuestión de respeto y de no. Y conozco a Susi y Susi me dice: hay que abrazar las infancias, lo que estás haciendo, no sé qué, esto es, y empezamos a hablar un montón, y de ese diálogo también está, bueno, Susi es uno de los personajes, en el cómic está Susi, en el cómic hay un montón pero Susi trasciende, Susi es el ejemplo de los artistas que son artistas, de que lo mirás y es un artista, entonces ya la mirás, la escuchás y no te importa que es trans, no está lo trans en lo artístico. Y es un ejemplo claro. A mí me pasó ayer con Delfina, estábamos hablando y yo le conté que mi profesora de literatura del liceo, siempre estuvimos en contacto, pues es una personaje increíble. Y me preguntó sobre la Semana de Arte Trans, me hizo unas propuestas para ir a una clase que tiene ella y charlar, no sé qué. Y le dije, tenés que conocer a Susi, cómo escribe, no sé qué. Eso fue chat. A los 5 minutos me dijo, acabo de ver, no puedo creer que hasta ahora no conocía a esta mujer. No puedo creer que no conocía lo que cantaba, lo que escribe, lo que dice, cómo lo dice. Y ayer hablando de esto mismo con Delfina, terminamos emocionados. Porque a nosotros nos pasó lo mismo cuando la conocimos. Y es como, bueno, Susi tiene esa característica de que es como una gran pachamama trans. Claro, es como una madraza porque además, yo qué sé, en su momento llevó la muestra de fotos de Delfina de la primera semana, la llevó a Buenos Aires, o sea, ella intenta nuclear y promover, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, y en la primera semana vino con una música y me acuerdo patente de cómo en su concierto dijo, bueno, pero mire que nosotros la próxima venimos todos, entonces eso quedó. Y viene con toda su banda que se llama La Bandada de Colibríes. Y también quisimos que la semana, esta para mí, ya te adelanto algo que capaz que viene después, esta es una semana como de transición, pero que quisimos generar un vínculo con algún artista local, que en este caso es Samantha Navarro, como que para también que le diera la bienvenida, pero como que esta semana está muy orientada a varias cosas que van a ir germinando, que tienen que ver, uno, la relación de las y los artistas con el mundo del arte más mainstream, digamos, empezar a generar esas conexiones, y de la segunda cosa me olvidé. No importa. Susi. Dani Umpi, que es otro. También abrirse un poco a lo queer, digamos, es como una primera es parte, salida. creo que es parte también de ese diálogo, lo que para profundizar un poco lo que mencionaba Andrés, que una de las cosas de esta vehiculizar como las conexiones con otros artistas, incluso con otros artistas o otras artistas trans que ya son profesionales como Susi, pero también con otras personas, eso también es sumamente importante entender que la población trans en Uruguay es chica, es un 1% de la población, entonces cuando tienes menos, son 1.500 personas, para dar un número más o menos.
si vos pensás en 1500 personas, primero que eso derrumba todas las teorías conspirativas de que todas las movidas sobre las personas trans son movidas políticas, porque imagínate que 1500 personas no van a mover la balanza para ningún lado, entonces eso se derrumba. Menos 1500 personas sin poder ni económico. Donde también... O sea, no están buscando votos. No pasa por ahí, creo No que es nadie, campaña. no es una campaña así por ningún lado. Pero más allá de eso, me parece que sí, ese número hace que sí o sí la Semana de Arte Trans, por ejemplo, tiene que ser un vehículo para que se generen nexos por fuera con el resto de la población, porque si no hay un compromiso del resto de la población de apoyar que las personas trans accedan a la cultura y empiezan a ir al cine porque se sientan bien, porque la gente entienda que si vos estás mirando todo el tiempo a una persona trans porque te parece un bicho raro, como si estuvieras en un circo, la realidad es que si generás eso y no tenés un compromiso de dejar de mirar a la gente con ese tipo de observación, no hay un cambio. Si no hay un cambio del resto de la población, no va a haber un cambio en la vida circunstancial, en la vida de esas personas, porque 1500 personas no van a tener el peso suficiente como para mover la balanza. Creo que la semana, en esa vehiculización de conexiones con el arte, con los artistas y con la gente y con la ciudadanía en general, lo que busca y lo que tenemos que lograr es eso, es que eso pase por fuera, que haya un compromiso de la sociedad en entender de que esas personas te necesitan, porque afuera, si no hay un compromiso no cambia, no hay un cambio real. O sea, podemos tener la ley, pueden pasar, o sea, está la ley de cambio de nombre registral existe, pero si la gente y los medios de comunicación, por ejemplo, concretamente, los medios de comunicación les cuesta horrible decir la travesti, es el travesti, o el trans, o les cuesta horrible a gente que estudió comunicación, a gente que es periodista. Entonces, imagínate a la gente que no estudió comunicación ni periodismo. Si cuando leen diario no saben cómo referir, o sea... Desde hoy les quiero preguntar en claridad, ¿hay hombres trans? Sí, hay ¿Sí? hombres trans. Bien, Sí. porque la visibilidad es todavía menor, ¿no? Mucho menor. Sí, es mucho menor. qué Sí, bueno. en la muestra de la colectiva hay muchos más varones Qué bueno, trans que qué mujeres bueno, trans. qué De bueno. hecho, hay 2 mujeres trans. Hombres ok. trans. No, hay 2 mujeres trans. Bueno, 2 mujeres trans y ¿cuántos son? Y son como 4. Qué bueno. Ajá. Bien. Es como... Lo que no hay es, digamos, no hay artistas, hombres trans, del nivel de visibilidad de Susi o De Susi, no. No. Ok. ahí se van a requerir otros recursos porque sí que tenemos identificados en algunos otros lugares posibilidades para invitar y Claro, demás, claro. pero también tiene que ver con esto no deja, si bien está en transición y crecieron los recursos dedicados a la semana, no deja de ser una semana que hacemos con más compromiso que plata, pero Claro. estábamos en lo de los artistas. Sí. Susi, Eso. bueno, Dani Dani Umpi, que también es la posibilidad de abrirse a toda otra gente que es su audiencia y que está buenísimo que también vea lo que es la semana. Saya Satia, que Ajá. parte en realidad, te cuento, el origen de la invitación a ella es de un compañero de un colectivo que se llama Multimostro Colectivo, Sí. son los de Tienda Rara, que nos menciona la existencia de ella, que se define como trans torta, y nos pareció maravilloso, ya desde el título, la posibilidad de también de hacer, primero, lo interesantísimo de su discurso y de lo que hace, que está buenísimo, pero también desde la forma de llamarse, es toda una declaración que ayuda a despejar la confusión que tiene la gente. Claro, y la confusión que tiene la gente entre lo que es la identidad de género, cómo me identifico, qué me atrae, que en realidad son dos cosas distintas. Entonces, claro, si hay una trans torta, quiere decir entonces que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que ya, además que tiene toda una reflexión sobre la autogestión, que en su momento cuando vimos, hay una entrevista en YouTube muy buena, donde ella habla de en qué medida las personas trans, que también es como una crítica que vale para todos nosotros, ¿no? En qué medida son autogestivas o son libres, cuando en realidad toda la edición, o sea, la artista trans depende de tantos otros hombres cis y lo que fuera,
para producir su trabajo. Entonces ella emprende un camino que es el de la autogestión absoluta. Y además, además es feminista, entonces trabaja con mujeres. Puede trabajar con varones, pero es como su prioridad es trabajar con mujeres. Entonces cuando hubo un momento de si podía trabajar con un DJ de acá, y ella dijo, no, yo conozco una DJ y mandó el nombre de una mujer, y así es como todo. Y después tiene como amigos varones a los que les permite te gusta trabajar y tal. Y bueno, de hecho Multimonstruo va a trabajar con ella haciéndole las visuales, las puestas visuales de Multimonstruo y tal. Y ella accedió, ¿no? Que estaba todo bien. Pero es como tiene como súper fuerte esa postura. Está bueno que esos planteos como radicales son como que te sacuden, ¿viste? Claro. A mí, por ejemplo, eso me pareció claro. Dice, bueno, pero si nuestros productores son hombres y nuestros editores son hombres y nuestros... De la propuesta que va quedando, ¿no? A lo largo del proceso. Y es interesantísimo pensar eso. ¿Qué más tenemos afuera? Bueno, la muestra de fotografía. Bueno, claro, tenemos la muestra de fotografía que viene de Alemania. Sí. Se llama Trans at Work, que es muy interesante porque ¿qué pasa con esa muestra? Es una muestra de personas trans fotografiadas en sus lugares de trabajo. Okay. Es una muestra, te diría, melliza o simétrica o no sé cómo llamarle, pero que está muy emparentada con la primera exposición de fotografías de Delfina, que fotografió a personas trans en lugares de trabajo. Y entonces, en realidad, el proyecto que tenemos con esa muestra, justo ahora en Barcelona se van a exponer las dos muestras fotográficas, la de Alemania y la de Uruguay, como dialogando entre sí, solo que la de Uruguay, a su vez, las fotos son tomadas por una mujer trans, ¿no? La de Alemania no. Y hay una diferencia también, es que la de Delfina tiene el foco puesto sobre personas trans que no ejercen trabajo sexual. O sea, es como esa mirada, como esa. Y el otro también, pero es desde no está puesto el foco en eso. Le están mostrando personas trabajando, pero hay como un foco diferente desde la fotógrafa. La otra también es mujer, pero es una mujer cis. Y hay una diferencia, por ejemplo, que una usa el color y la otra no. La otra es Delfina y usa el blanco y negro. Hay como es como muy interesante verlas en conjunto porque hay algo en común, pero a la vez no. La estética que está, la alemana es muy limpia, es muy... Y la de Delfina es como mucho más cruda, mucho más realista. O sea, es súper interesante ver ese diálogo. Y después está la de Seres de Luz. Y Seres de Luz, que son dos fotógrafos mexicanos que tienen un trabajo de 1000 y pico de fotos. Ellos trabajan sobre el colectivo LGBT, visibilizando el colectivo. Y para ahora vienen con una parte de 20 fotos que son sobre personas trans, todo personas trans. Y después va a haber la instancia esta de... Ahí va, y después... Bueno, hay como varios espacios de conversación y de... Tenemos un proyecto que eso va a ser el martes, que es en la mañana. Hay un taller con las chicas de Fuega, que es un colectivo, es un proyecto que salió del colectivo Diversas Las Piedras. De moda, ¿no? Sí. Ese diseño. Ahí va. Ellos se juntaron, hicieron una cooperativa, un taller de costura y de diseño y confección para salir del trabajo sexual. Y generaron un desfile, ya generaron 2 desfiles, generaron una colección de ropa, ahora el lunes después de la Semana de Arte Trans abren su tienda en Las Piedras, todo eso autogestionado, todo eso a pulmón, todo eso es increíble lo que hicieron. Entonces se nos ocurrió vincularlas con alguien de la industria de la moda. Ese fue como el proyecto. Entonces hablamos con varias personas y hablamos con Rosario San Juan, que es la productora de moda en Uruguay, y de una dijo que sí. Y no solo eso, sino que se interesó de tal manera con el proyecto y con apoyarlas, y que tiene como una visión, pasamos a tener como una información que esto va de la mano de eso de generar vínculos con gente por afuera y que esto se continúe. Claro. Lo que pasó ahí fue que Rosario nos planteó de que en Uruguay se perdieron los talleres de costura. Entonces cuando las marcas van a
producir, no tienen dónde producir, tienen que producir con los mismos, buscan, y es un nicho que creo que las chicas de fuera no son muy conscientes de que existe ese nicho de mercado concreto laboral. Y es una de las cosas que Rosario les quiere plantear, más allá de que, bueno, esa mesa es una mesa de diálogo, va a ser como bueno, ellas van a hacer una presentación de una selección de prendas que van a estar asesoradas para eso por Agustín Chávez, que es vestuarista en publicidad. Van a tener como una primera instancia de eso para hacer el armado de las prendas, y van a hacer una presentación de la ropa, y ahí luego van a trabajar con Moreno Ferreira, que es modelo, con Rosario San Juan, y acabo de olvidar del nombre. No lo pienses que ya te viene. Que es una diseñadora uruguaya que hizo un máster en Londres. Ella trabajó con mujeres en su proyecto en Londres. Uno de sus proyectos en Londres fue trabajar con mujeres que habían sido fueron rescatadas de trata de personas. Y en ese proyecto es interesantísimo todo, no quiero contar mucho porque en realidad es como, ella lo tiene como muy claro, es un proyecto que ella elaboró y que es buenísimo. Ella se comprometió, le pareció alucinante lo que están haciendo, y una de los aportes que hace es, a ella le parece que fuera dentro de Uruguay va a tener si se profesionaliza, tiene ese papel, pero que fuera del Uruguay no existe. Como ella ya trabajó con este tipo de colectivos, sabe que no hay mujeres fuera del Uruguay un taller con estas características. Entonces le ve como un potencial buenísimo, y terminó de nuestra propuesta, que era como un poco más tímida también, de vincularlas y que conocieran, y que se conocieran, y que fuera como algo más local. Terminó siendo como un proyecto que me parece que va a ser mucho más enriquecedor para todos. Además, creo que hay una cosa de entender que hay una ganancia para los dos lados siempre en todos los diálogos que se generan en la semana. Y después, bueno, hay dos instancias de diálogo. Una es que se llama Memorias del Actuar Disidente, o Actuar Disidente Memorias, que la idea fue reunir a personas que hacen transformismo, básicamente, íconos del transformismo en Uruguay, como para poder también ver qué hay en esa práctica. Primero, la importancia de poder rescatar la memoria de quienes se travestían o hacían transformismo en tiempos durísimos, ¿no? Pero también, a la luz del hoy, donde también se recupera el transformismo con toda esta movida de RuPaul y demás, poner un poco sobre la mesa cómo dialoga, ¿no?, el transformismo con lo trans. En realidad una de las visiones que tenemos sobre esto es cómo el transformismo en sus orígenes era una puerta de rebeldía también, porque primero que nada, enfocarnos en lo artístico. Son actores y son artistas, entonces por eso los invitamos como actores y como artistas, no como los personajes. Eso era fundamental, que nos parecía que era interesante eso, que se pararan como artistas y contaran cuál es su experiencia y cómo en esa primera etapa el transformismo en general, y es a nivel mundial, era una resistencia, y como esos cuerpos transgrediendo el género y no sé qué, casi que también sin entenderlo tan profundamente. En muchos casos era como esa rebeldía y ese ir contra las cosas, y como esos cuerpos también sufrieron violencia también, y como una nueva etapa en donde lo que estamos intentando es plantear, ¿y cuál es el camino del transformismo ahora? Y hasta dónde el transformismo por momentos no tiene una mirada por ejemplo, sobre los cuerpos de las mujeres como un objeto, sino con el tema de sexualizarlos, cuál es el lugar que le estás dando como artista al cuerpo de la mujer en general cuando haces el transformismo. Eso es una cosa que nos interesaba. Delfina lo tiene como mucho más presente, y también sobre todo cuando vos vulnerás a la mujer, que es el 50% de la población, entonces tiene un peso, es una cosa que también tiene peso, pero todavía cuando vos influís sobre la identidad trans, porque muchas veces esos personajes son
personas trans o son cuál puede ser el nuevo rol del transformismo para aportar en esas realidades, en el feminismo y en las identidades de mujeres trans. Es como queremos como que se dé ese diálogo y ver a ver para dónde vamos. Claro. O sea, es como estamos planteando Claro. como para dónde se puede ir y Estaba pensando que además no existe acá un archivo de la disidencia, digo que en muchos países ya existe, ¿no? No. Capaz que estos son insumos para un futuro, ¿no? Sí, totalmente. Es una buena idea. Digo, porque hay algo de la historia ahí que se pierde, si no, ¿no? Sí, es que fue como es algo, bueno, en Argentina hay una Claro. memoria de la memoria trans, hay un Claro, archivo de la sí, memoria sí, trans, sí. y una de las cosas que también motivó esto fue como que todos estos artistas emblemáticos Sí. que todos hemos visto contaran esa otra parte, Ay. salieran de ese personaje que muchas veces solamente es jocoso para contar que además se hacía, que el arte además tiene un peso por otro lado, un peso de resistencia, un peso de mostrar, Político. sí, claro. Sobre esto que vos decías, me parece que va a ser ahora esto de empezar a querer memorializar, o no sé cómo a rememorar, pero a su vez como a plasmar esa memoria en algo. Claro. De hecho, nosotros ya el año pasado hicimos una primera conmemoración de los 25 años de la primera manifestación pública de las personas LGBT en la Plaza Cagancha. Hay una foto muy icónica de Diana Mines de aquel momento. Que la verdad que estuvo re bueno eso, con reconocimiento de la Junta Departamental, con una instancia de charla en el Solís que estuvo bueno, un conversatorio que estuvo buenísimo. Sé que hay proyectos bueno, para este 28 de junio queremos hacer los 25 años, pero de las marchas que empezaron en el 93. Y sé que hay algunos proyectos también de hacer algún audiovisual y muy en paralelo con Argentina, que también vivió como las mismas fechas. Así que sí, Está la idea, seguramente claro. sí, esto está flotando. Sí, En en cualquier Teen Trans, momento. de hecho, yo hice Teen Trans tiene una parte de. Porque a mí como me enfoco sobre adolescencia y niñez en ese proyecto en particular, además, me parece que también los chiquilines que tienen 15, 16 años no tienen idea de lo que pasó hace 30. Sí, sí. O sea, no hay forma, si no se lo contás, no hay forma. Y como no hay historia registrada, no les llega. Entonces, Teen Trans tiene una parte en donde esos personajes que ingresan desde la historia, como Luana Berken, como Susy Shock, como Delfina, como Morena, como referentes de la historia, y bueno, tiene como eso de tener un guiño a que hay una historia atrás, Hay una historia, pasó algo atrás, hay gente que viene luchando, y estos nuevos luchadores que son como un poco más soft para la cabeza del activismo, son ficción, son no sé qué, y es como más un sentimiento de lo que puede pasar, de ponerte en esos personajes y ser un superhéroe y que podés luchar por ese lado, pero que haya una pequeña memoria de que hay una historia. Hay una historia real de lucha, de sacrificio, de un montón de cosas que no... Que Qué bueno. Cuenten, empieza el lunes y termina Domingo. Empieza el domingo. lunes 9, Sí. 20 horas a la Cita Rosa y termina con Susy con Shock Susy Shock. y Y la termina- bandada de colibríes y Samantha Navarro. Y termina en el EAC, en el patio del EAC, el 15 a las 16 horas. Ahí hay varias cosas que Leo podrá contar, pero la propuesta es empezar de día, también cierto simbolismo, y que fuera en una cárcel, en una cárcel no cárcel, ¿no? En una no cárcel ahora. Ahora en una no cárcel. Tiene también su sentido. Hoy recién mencionaba Leo a Luana Berkins, una de las frases así como más más que golpean más de Loana es: a la cárcel no volvemos más, ¿no? Porque bueno, también de esa historia hay que pensar que ahora que se está discutiendo la ley integral para personas trans y que tiene una reparación, es que las personas trans en la época de la dictadura, pero después que volvió a la democracia y como hasta los años 90, el privarlas de libertad era muy sencillo. muy sencillo, muy habitual, Muy ¿no? habitual. Entonces el terminar en un lugar que precisamente, que yo creo que es pasado y capaz que una propuesta de futuro, ¿no? De decir, bueno, de un pasado donde la cárcel era como un espacio tan habitual, a quizás un futuro donde un museo y un lugar de creación artística pueda ser un
un espacio habitual también para las personas trans. Exacto, sí, es como vernos de día, las Como caras una todos. simple. Sí. Es como y tal, y ese día tenemos a Dani Umpi con Susi que van a cantar juntos. Como Dani está Todo un ensayo hacer sí, eso. Que cierre. Para empatar Sí, la verdad. con Dani. como están en Buenos Aires Sí. los dos, Dani está viviendo Claro. en Buenos Aires y acá, pero más en Buenos Aires, están en diálogo y además se están presentando en un montón de festivales juntos y ya generaron ahí ya generaron una relación y bueno, y va a estar esa simbiosis acá que va a ser muy interesante. Y va a estar Valeria. Y va a estar Valeria, va a estar Samantha Navarro también, va a estar Sasha Satia, y tenemos el proyecto de OJT, que es un proyecto de creación literaria, un taller de creación literaria que se dio el año pasado, y vamos a tener algunos integrantes contando y leyendo algunas piezas. Y bueno, es como el cierre está como potente también, así como el arranque. Y nos estamos olvidando de que tenemos también la obra de Fabiana Fine, que es el Evangelio según Jesús Reina del Cielo, que también va a estar que es una cosa súper interesante, que el Florencio Sánchez salir del circuito central de Montevideo e irnos a un barrio, Sí, claro. a otro barrio, con una propuesta entera. Ahí tenemos una propuesta grande porque ahí están todas las muestras. Está la muestra de Sofía, está la muestra del colectivo, y también está la muestra de Alemania, Transcend War. Además tenemos la participación del coro de hombres gay de Montevideo, que van a estar haciendo unos temas inspirados básicamente en la ruptura de género y esa es como un poco la propuesta, y después como pieza central la obra de teatro. Entonces es una semana súper potente. Intensa. Sí, re intensa. Ya en la anterior, esto es aparte, pero en la anterior ya una compañera no llegó, éramos 3 en la secretaría y una compañera se enfermó a mitad de semana y no Esperemos que pudo, no pase. no pudo seguir. Ahora se esguinzó para esta semana, o sea, pero sí, es como súper Sí, está súper intenso. Pero a mí me parece, y ahora rescato lo que te decía más temprano, que esta es como una semana de transición, es una semana que se nutre mucho de... ¿Qué faltó? Faltó lo de Brian. No, pero ahora mirá qué pie te voy a dar. Es una semana que se nutre mucho de la primera, o sea que dice, bueno, en esa primera que fue como así apechugando, descubrimos a Leo, descubrimos a Delfina y su cámara, a Susi, a Valeria, y me parece en esta semana como que todo eso se pone en valor, hay como un crecimiento y hay una cierta profesionalización, o sea, más allá de los que trabajamos en la Secretaría generamos este llamado para poder ampliar el equipo, pero creo que además es una semana que mira mucho a la tercera. O sea que estamos como también me parece que explorando muchas cosas como claro, saber de dónde podemos obtener más recursos, saber qué artistas con cuáles podemos contar y qué redes van a tejer, Claro, claro. y en ese camino también algo que había quedado pendiente de la primera y que se explora en la segunda y que va a fructificar en la tercera es el poder comprometer propuestas de formación artística, porque cuando uno dice, y este es el pie para lo que va a decir Leo, cuando uno dice, bueno, hagamos una semana de arte trans, pero no es que el arte trans brota en manantiales, sí, en realidad es Cuando a vos ver tenés- si juntamos y visibilizamos para que en realidad hacer como la inversión y lo potenciamos para que fructifique. No es que recoge algo que está como en un crecimiento o explotando, en realidad quiere hacerlo explotar y funcionar como base para eso. Por eso en esta, a diferencia de la anterior, hay un camino también de explorar formación concreta. Y De se ahí. generó un taller con un artista canadiense que es bailarín, él nació con una mano sola y él se crió en una tribu de 300 personas y él explora la descolonización del cuerpo y de lo binario y salir de lo hegemónico y no sé qué, y él creó no es un estilo, sino es como una forma
de expresarse a través de la danza contemporánea, que está basada en el concepto de los 12 espíritus de las tribus americanas y norteamericanas. Y ha ganado muchos premios y está en muchos festivales a nivel mundial. Lo conocí el año pasado en Belfast, en un festival de arte queer, y es un genio. Y cuando volvimos, hablamos con Andrés, no sé qué, y esto de la formación, y ¿por qué no? Y cuando empezamos a hablar además del transformismo y qué pasa con esos cuerpos y cómo hacemos que se entienda no sé qué y cómo lo metemos, porque no es trans, pero hay una cosa y fue... y si presentamos un proyecto y armamos un proyecto con Brian, se llama Brian Solomon, armamos un proyecto con Brian para, básicamente es un taller de danza, para explorar la descolonización del cuerpo. Está enfocado para transformistas y para bailarines que quieran hacer el taller y que quieran trabajar sobre eso. Ahí tuvimos un diálogo con el INAE y se coparon. Fue como, la verdad que les gustó como mucho el proyecto y bueno, y se hizo realidad. Va a pasa en junio, en julio, del 9 al 13, tienen unas fechas muy parecidas además, y lo que pasó es que la Semana de Arte Trans terminó teniendo una cápsula creativa y terminó siendo no solo una semana, que terminó siendo, tenemos otra semana más, como sigue pasando. Además Brian va a venir con una performance que hace él también, que es súper interesante. Y es eso, y es como, bueno, ¿cómo podemos formarnos? Obviamente el taller también está abierto a las personas trans que quieran participar. Toda la Semana de Arte Trans está abierta a personas trans, obviamente. Pero lo aclaro porque no lo nombré, pero bueno, pero es eso, es cómo generar los vínculos y cómo se puede extender esto y cómo puede pasar. Y ahí está pasando que el INAE se está comprometiendo con todo eso y ocupando de todo eso y es lo que necesitamos que pase. A su vez el Departamento de Cultura, también a iniciativa de Mariana Perkovich, está promoviendo un taller de autoficción, de teatro, con Sergio Blanco. Sergio Blanco, director de teatro, y dramaturgo. Que bueno, que iba a ser ahora coincidiendo con la semana, pero se va a hacer, hay unos problemillas y se va a hacer más adelante. Pero así que va a ser una semana que en realidad la semana se transforma en una especie de plataforma que tenemos como la decisión de ir generando eventos que apuesten a la formación y que vayan alimentando esa tercera pero me parece que es muy semana. Son cosas muy potentes, porque lo de Sergio es muy potente, lo de Brian es muy potente también, o sea, no son propuestas amateur, todas son propuestas institucionalizadas además, no son como y tal. El diálogo además hubo un diálogo con el British Consul, con este festival de Oddworld, que van a hacer el tercer simposio, ellos van por el tercer simposio de arte queer y a través de conocernos se generó la posibilidad de que ellos participaran de la semana. Dentro de la semana ellos traen el simposio, que en realidad el simposio de British Consul y Oddworld lo que está haciendo es como reviendo su red latinoamericana. Es la primera vez que lo hacen en Latinoamérica, es importantísimo que lo estén haciendo en Uruguay, pero también es importantísimo porque van a estar todos estos artistas, van a estar viendo, están invitados todos los delegados a participar de toda la semana. Y nosotros planteamos un simposio que está en diálogo con este otro, obviamente, un simposio para el día viernes, en donde están invitados y acá tenemos la participación de Ruth, por ejemplo, McCarthy, que es la directora del Festival de Oddworld, que también ella está todo el tiempo viendo qué es lo que pasa y es importantísimo ese diálogo y esas oportunidades también. Vienen otros gestores latinoamericanos y también es como tener eso en Montevideo por primera vez también y tener ese diálogo desde el arte, ¿no? Sentarnos a hablar de qué es el arte trans. Arrancamos con qué es el arte trans, como tirarlo a la mesa y ahí seguir discutiendo. Eso es una crítica. Semana de arte trans es poco, yo quiero un año de arte trans. Ya tienen el desafío. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. gracias.